actividad tiene como propósito conocer el más importante trabajo que realiza el editor dentro del proceso de creación y publicación de un libro, desde la recepción del manuscrito hasta su llegada a los lectores. Agradecemos la presencia de los estudiantes, de los docentes e invitados que nos acompañen en esta tarde. Vamos a pasar a la presentación del especialista. Tenemos el honor de contar con la presencia de Rubén Silva Pretel, escritor, editor, poeta, traductor y también gestor cultural peruano. Es egresado de Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo editorial. Ha desempeñado cargos de coordinación y dirección editorial en reconocidas editoriales como Norma y Santillana. Asimismo, es autor de diversas obras de literatura infantil y juvenil, entre ellas Los miedos de Joaquín, Una amiga de verdad y Aurelio. Su trayectoria como editor le ha permitido acompañar a numerosos autores en el proceso de convertir sus manuscritos a libros publicados. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado, el señor Rubén Silva. Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Los envidio, tienen un local bellísimo, es un cómodo auditorio. Le contaba a quien me presentó el auditorio en la mañana que yo estudié la maestría en San Marcos con focos que no alumbraban y titilaban. Entonces ustedes son afortunados en tener una hermosa universidad, y me ha contado Isabel, que a lo mejor la conocen porque estudió aquí, que tienen una excelente plana docente, entonces felicitarlos por eso. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es parte de un curso que se llama De la idea al libro. Es un curso que yo dicté para la Universidad de Posgrado de la UPC, que es una universidad privada de Lima. Entonces lo que yo les voy a mostrar ahora es la primera sesión resumida, porque cada sesión duraba 3 horas, entonces ahora tenemos creo que 45 minutos, y lo que les voy a presentar es los actores del mundo del libro. La publicidad decía que íbamos a hablar de literatura infantil, pues si alguien vino para escuchar hablar de literatura infantil me avisa, y si es mayoría lo cambiamos el chip. Como hay una, pondremos un pequeño énfasis en literatura infantil y no más. Bueno, lo que leyeron decía que tenía 25 años. Este marzo he cumplido 30 años ya de labor de editor. 30 años. Casi toda mi vida he sido editor. Y yo aprendí a las malas porque no había escuela de editores. Aún no hay en Perú. En Argentina hay una facultad, la Facultad de Letras dicta cursos de una carrera de edición. Pero es bien difícil ser editor sin tener una carrera previa, en verdad. Los mejores editores que conozco vienen o de la sociología, de la filosofía, o de la literatura o de la lingüística. Muy pocos editores que conozco han sido formados directamente como editores. Hace un ratito estaba recordando cuántos libros he editado. Yo creo que van por encima de los 500 libros que he editado. Como son 30 años, imaginarán, pues, no es mucho, la verdad, 500 libros. Algunos libros que quizás les resuenen: Ojo por Ojo, de Humberto Jara. Humberto Jara era acusado de un operador del fujimontesinismo y estaba autoexiliado en Buenos Aires. Entonces me llega el manuscrito y no me dijeron de quién era, porque para no ser tendenciosos con lo que me mostraban. Y este libro, La verdadera historia del Grupo Colina, es una crónica sobre el Grupo Colina, hecha con entrevistas a los propios autores, a Carlos Eliseo Pichilingue y al jefe del Grupo Colina, cuyo nombre se me ha ido ahorita, Martín Rivas. Cuando le pregunté
pregunté, me encanta el libro, ¿quién lo ha escrito? Felipe Ortiz de Ceballos, quien me entregó el manuscrito, me dice, es de Humberto Jara y está en Buenos Aires. Entonces cogí al día siguiente el avión. ¿Creen que hace falta? No. Para las preguntas, gracias. Tomé un avión, almorcé con él, negocié con él y me regresé con una respuesta positiva, un contrato firmado. Y confieso que fui mezquino y le pagué solo 7% de regalías. Era un riesgo. Estaba acusado de fujimontesinismo, antimontesinista y demás. Usted S.A. es de Inés Temple, una señora que tiene una empresa de outplacement en Lima, exitosa, que es la presidenta de Lima y Santiago. Lo curioso de este libro, porque el mundo del editor está lleno de curiosidades, es que para realizar el libro tuve que ir a su casa durante 8 sesiones a que ella me dictara el libro. Entonces yo, grabando y transcribiendo las ideas en mi computadora con mi editor. Yo no era el editor, yo era el director editorial. Pero hay autores que quieren que los atienda no el editor, sino el director. Esa fue una de las cosas chistosas. Chimo que el perro calato. ¿Y por qué le estoy hablando de estos libros? Porque casi algunos de esos han pasado los 100.000 ejemplares de ventas. Ojo por ojo, el primer año, los primeros 6 meses, se acabó el tiraje de 25.000 ejemplares. Usted S.A. se publicó luego en Planeta y lleva 32 ediciones, creo. Y Chimo que el perro calato, yo fui el primero que publicó Chimo que el perro calato de las Hermanas Paz, con disco, con CD, ahora ya es impensable un CD. Se vendieron también más de 100.000 ejemplares. Luego Dragones Destino de Fuego, que era una película peruana. Un libro sobre la quinoa. Y yo no sé si ustedes conocen a María José Osorio. ¿No? ¿No conocen? Es arequipeña. ¿Han visto la película Soltera Codiciada? ¿Sí? Ella tenía un blog que se llamaba La Soltera Codiciada y luego escribió este libro, La Soltera Codiciada, porque un editor no está esperando que le caigan los manuscritos de... A ver si a mi mesa cae un original que me interesa. Un editor está buscando siempre. Y entonces, hace como 30 años, esta señora tenía un blog que se llamaba La Soltera Codiciada, donde hablaba sobre los asuntos de hombres y mujeres y tenía 2 millones de seguidores y lectores. ¿Ustedes saben qué significa en ese tiempo 2 millones? A mí se me abrieron los ojos y dije, estas tonterías, estas cosas pueden funcionar como un libro, puede ser interesante. Y la llamé, le escribí correos, al principio no me hizo caso, seguro pensaba que yo estaba acosándola con otras intenciones, la verdad. Hasta ahora no la conozco en persona, todo ha sido un intercambio de correos. La verdad, como libro no vendió mucho, yo no fui su editor, yo solo hice el contacto con la editora de Santillana y yo, porque yo veía otro rubro de negocios. Luego está el libro del guión de La Teta Asustada. Eliminé del guión la primera escena porque no salió en la película. Era una escena bien psicodélica. Era de un triciclero de helado Donofrio que iba tocando su corneta al amanecer y de pronto veía árboles cuyas raíces crecían hacia el cielo. Era una escena surrealista que no salió en la película. Pero no era surrealista, no sé si se acuerdan que encontraron en una mañana unos cuerpos mal enterrados con unos arbustos para afuera y las copas para adentro. Era un mensaje de los grupos, de los comandos de aniquilación del ejército para los terroristas. No era una tontería.
pero esa escena se eliminó. Publiqué un libro de un herbolario chino que se llamaba Sacha Barrios Hilley, que a mí me parecía, ¿cómo se dice cuando alguien te quiere estafar con palabras? A mí me pareció un charlatán interesante. Había estudiado herbología en China, pero dije, podrá ser interesante. Y fue el primero en hablar del peligro de los aceites refinados. Ustedes ya han crecido en un mundo donde los aceites están mal vistos. Pero en mi época los aceites eran vegetal. Estoy cuidando mi salud. Y los aceites vegetales son recontrarrefinados. Luego publiqué otro arequipeño, un libro de literatura, César Gutiérrez, ¿lo habrán oído? Bueno, es una novela que causó sensación, Bombardero se llamaba. Y una de las cosas de las que me siento más orgulloso, entre muchas, es que publiqué a esta señora Elizabeth Salazar. Era una profesora jubilada que a cada presentación del libro que yo asistía ella también y se sentaba adelante. Y en una de ellas me dice, ¿cómo hago para publicar mi libro? Entonces yo le di mi tarjeta y la cité. Ella vino, me mostró una novela muy audaz, muy compleja, y le dije, no puedo publicarla porque no va a vender. Lamentablemente, los editores que trabajamos en transnacionales o editores comerciales tenemos que aprender de finanzas y usar hojas de cálculo para hacer análisis financieros. Me tocó decirle que no iba a vender. Si tuvieras, cuando ella se estaba parando y abriendo la puerta de mi oficina, si tuvieras cuentos infantiles, a lo mejor, le dije. Entonces, me dijo, sí tengo. Y me mostró su USB, enchufé el USB y contra mi costumbre y con la poca profesionalidad que debe trabajar un editor, leí delante de ella el texto. Y era buenísimo, buenísimo. Y le dije, si tuvieras 3 más, podríamos armar un libro. Y ese es el libro. ¿Y por qué estoy muy orgulloso? Porque si yo no hubiera publicado a esa profesora jubilada, el mundo de la literatura infantil se hubiera perdido de una gran escritora para niños. Ella se convirtió en una escritora para niños, ha publicado en muchas editoriales luego. Bueno, ese es un resumen de lo que soy yo como editor. Ahora sí, a lo que vinimos. Tenemos que preguntarnos qué cosa es un libro. Parece una pregunta sencilla. ¿Qué es un autor? También parece sencillo. ¿Y qué es un editor? También. Veamos. ¿Qué es un libro? Borges tiene algo muy poético que todos conocemos, que dice que de entre todos los instrumentos que ha creado el hombre, el libro es un instrumento más impresionante, porque mientras que los demás son extensiones de su cuerpo, como el microscopio y el telescopio de sus ojos, el libro es una extensión de su memoria y de su imaginación. Así lo define Borges poéticamente. Muy interesante, pero... eso es lo que dice la ley. Porque como editores también tenemos que tener en cuenta lo que dice la ley. Hacemos muchos trámites ante el Estado para tener algunos beneficios en la ley. Ahora está el Ministerio de Cultura con los estímulos económicos para las editoriales. El negocio editorial es un negocio bien complejo porque es poco rentable. Hay muchas personas que trabajan para conseguir materializar un libro y las editoriales tienen que jugar mucho a la hora de hacer su negocio. Entonces hay que tener claro qué dice la ley sobre el libro, y esto es lo que dice nuestra ley del libro. Habla de diferentes formatos del libro, audiolibros, libros táctiles como los de braille, libros impresos, libros digitales, y además de los libros digitales hay libros que se ponen en
plataformas de streaming. No sé si han oído hablar de plataformas de streaming. Bueno, ustedes sí, porque son jóvenes. Netflix es una plataforma de streaming, pero Netflix pasa películas y series, mientras que hay plataformas que pasan libros. Pero la historia del libro es muy antigua. El dibujo inicial, ¿saben qué es? Es un papiro, sí, es el libro de los muertos. El libro de los muertos se ponía en los sarcófagos de las personas muy importantes. Estaba hecho en papiro, estaba hecho en jeroglíficos y tenían dibujos, para que vean que los libros ilustrados tienen larga data. Los libros de los muertos tienen unos 4.000 años, 4.000, 5.000. ¿Y cómo se manejaban esos libros? Se manejaban en rollos, no estaba el libro no había el códex que hasta ahora usamos, ¿no? El códex es son varios cuadernillos que se juntan para hacer un libro. Así se enrollaban los libros y saber dónde nos habíamos quedado en la lectura era complicado. Y se almacenaban en rollos también, en tubos. Esto, lo que sigue, no era precisamente un libro, más bien era un cuaderno de cera. Era un cuaderno de cera que se amarraba con pitas, no sé si se logra ver. Y sobre el cuaderno de cera hay algo que se llama estilo. De ahí viene la palabra estilo. ¿Qué es un estilo? ¿Ah? De escribir, ¿sí? Y aquí el estilo es un punzón en el que los estudiantes de latín escribían las palabras. ¿Y cómo borraban? Porque en la parte superior del estilo tenía como una espatulita y rascabas la cera. Esto no era un libro precisamente, pero había algunos cuadernos de cera, tablillas de cera que se guardaban para otras lecciones. En verdad, los únicos que tenían los libros eran los maestros que en su cátedra, su silla, daban la lectio, la lección. ¿Qué era la lección? Era leer el libro a los demás alumnos que no tenían libro porque los libros eran muy caros. Aún hoy en algunos colegios todavía algunos maestros dan la lección y aburren a todos los... Espero no estarlos aburriendo con mi lección. Entonces eso era una tablilla de cera, ¿no? Especies de libros que se juntaban en tablilla de cera. Y luego a alguien se le ocurre juntar cuadernillos, y ese es el invento más revolucionario. A ese juntar cuadernillos se le llama códex. Doblan una hoja, no tengo una hoja, pero los cuadernillos cojan una hoja BOM, lo doblan en 4 y ya tienen un cuadernillo. Así salen los cuadernillos. Las hojas en imprenta son gigantes y se imprimen todas las páginas en ambas caras. Y luego viene una máquina que las dobla y hacen cuadernillos. Luego esos cuadernillos se cosen y se unen. Luego viene en el medioevo, durante muchos años, en Irlanda sobre todo, los que escribían y copiaban, los copistas e iluminadores. Las iluminaciones eran los dibujos que acompañaban a las letras. En Irlanda se desarrolló un arte maravilloso en el medioevo de los copistas de los libros. Luego viene la invención de los tipos móviles. Ustedes que están en la época de las computadoras, los tipos móviles seguro que no tienen ni idea de qué son. Los tipos móviles son una cajita en la que yo metía líneas de letras hechas en plomo, y esas letras estaban al revés y servían como sellos para manchar los papeles. Entonces lo primero que se imprimió con esa tecnología fue la Biblia
de Gutenberg en el siglo XV. Durante muchos años, eso para que los que dicen que el libro impreso se va a morir, durante muchos años la Biblia de Gutenberg y los libros de Gutenberg convivieron con los libros iluminados, porque tenía más caché tener en mi casa libros que habían sido copiados a mano y dibujados a mano que un vulgar producto de la imprenta. Y había algunos libros de la imprenta que dejaban huequitos para que venga un pintor y las ilumine. Entonces, la tecnología del libro avanzó desde los libros en rollo, que fue nuestros primeros libros. Los chinos tenían otra historia. Los chinos hacían libros con xilografías, es decir, tallaban cada página en madera y las imprimían en seda. Cada página era en seda. Pero el libro occidental llevó este camino. El primero libros en rollo, que eran muy difíciles de leer y de identificar, retroceder para volver a repasar lo leído, era muy complicado. Y además no existía separación de oraciones, ni puntos, ni punto y coma, eran un todo continuo. La primera revolución fue el códex, los libros en cuadernillos. La siguiente revolución fue la imprenta. Y la siguiente revolución fue el libro de bolsillo. A Penguin Random House, por allá por los 60, se le ocurrió que debía haber libros que se pudieran meter en el bolsillo para poderlos leer echados en el pasto, sentados en el bus, y eso fue otra revolución. El libro se volvió masivo y al alcance de todos, porque en el tiempo de Gutenberg no había muchos lectores, no había mucha gente que supiera leer, había gente que sabía leer y había esa gente que sabía leer, se paraba en las plazas y leía. El Quijote se leyó así. Yo no sé, en mi época, solo una vecina del barrio tenía televisor. Y esta vecina del barrio invitaba a todos sus vecinos a mirar la televisión, la novela o los partidos. Iba cobrando la entrada un sol. Lo mismo ocurría con los libros. El que tenía el libro les leía a los otros, que no sabían leer. Y la siguiente gran innovación fue los libros digitales. ¿Alguien ha tenido a la mano un lector de libro digital, un Kindle? Los Kindle son lectores de libros digitales con tinta digital. Es decir, si se les acaba la batería, la página queda ahí. Porque los electrones se acomodan según la página. Y luego vino el libro en streaming que les he contado, etc. Esa es, resumidas, la historia del libro. Ahora les pregunto, ¿quiénes participan en la elaboración de un libro? El editor, el armador, el diseñador, el publicista, corrector de estilo, y ahí me quedo. ¡El autor! A veces. Algunas veces hay ilustradores. El mundo editorial es bien largo. Has mencionado diseñadores. Claro, el diseñador se ocupa de diseñar cómo va a ser las tapas, si va a tener una unidad, si no va a tener ninguna unidad, si va a tener ilustración, si va a tener solo tipografía, etc. Participa mucha gente, y cuando se compra libros piratas se ignora a toda esa gente que trabaja en el mundo del libro. Un autor, pues seguro que se nos viene a la cabeza el nombre del dueño del auditorio, Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es el papel del editor en ese proceso? ¿Qué hace un editor?
ese te guía, ¿no? Por dónde va a ir el libro. Más que nada creería en el proceso de la diagramación y el diseño, de cómo se van a definir los formatos y todo eso, creo que es el que toma las decisiones. Es parte, sí, parte de una definición de editor, el coordinador editorial que se llama, sí. Pero hay más de lo que hace un editor. En verdad hay una cosa más importante. Ahora que estamos en tiempos de la IA, una IA podemos pasar un texto en la IA para decirle, por favor ubícame y corrígeme todos los errores ortográficos y gramaticales que encuentres. Hace poco estábamos editando un libro arequipeño de dos autores que son divos. Aquí en Arequipa he encontrado muchos divos, la verdad. Y autores arequipeños que he editado son bastante difíciles. He editado a Hernando de Soto, a María José Osorio, que no la conocen, a César Gutiérrez, todos divos, y estos dos señores, todos divos. ¿Y saben qué me hizo el corrector de estilo? Un monólogo. ¿Ustedes son de literatura? Claro, sí. Un monólogo de discurso libre. Le metió puntuación, mayúsculas. Yo le digo al corrector, ¿qué has hecho? Pero todo está mal. Yo le digo, pero así es, a propósito. ¿No te has dado cuenta que aquí dice? Porque no empieza con el monólogo directo libre, empieza con un texto normal, sino que el protagonista se choquea ante la realidad del espejo y se descompone y empieza su monólogo. Pero este señor, corrector de estilo, no editor, no se dio cuenta y corrigió todo. Menos mal que yo soy desconfiado y leo de nuevo todo. La IA, tú le dices corrígeme y va a hacer lo mismo. Lamentablemente, todavía el proceso editorial es un proceso de seres humanos, todavía. Lamentablemente. Hay otra parte del editor que no estamos diciendo. ¿Se les ocurre algún editor famoso que recuerden? El editor, ¿han leído a Carver? Raymond Carver. ¿Sí? ¿Qué hizo el editor de Raymond Carver? Mutiló los textos de Carver y le dio esa escueta forma por la que conocemos a Raymond Carver. Max Brod no le hizo caso a Kafka y no votó sus manuscritos. Por eso conocemos tantos libros de Kafka. Herralde con Anagrama, Esther Tusquet con Tusquets, Bompiani, Feltrinelli, Mejía Vaca, no hay ningún editor arequipeño que conozca. Augusto Parra. No lo conozco. ¿De literatura? Sí, tiene su editorial Pasto Gana Records de acá. También está Moisés Jiménez de Parque Vacío. En Tacna también hay uno, Willy González, ¿cómo se llama? De Guarnos del Sur. Son más que nada producciones independientes. ¿Y qué hacen de especial estos editores? Estos son los actores del mundo del libro. Tenemos un autor. ¿Reconocen a esta autora? Arequipeña. ¿No? ¿No conocen? Gran poeta. Tiene un poema bellísimo sobre Penélope. ¿No? Elena de Ita. Tenemos el otro autor, un editor, una editorial. ¿Conocen a la editora? Isabel. El canal, que es
es donde el libro no pasa directamente de las editoriales a los lectores. Siempre hay un canal por el que pasa. ¿Qué es el canal? El canal es o una distribuidora, que aquí no está. En España, las editoriales no les venden a las librerías directamente, sino les venden a las distribuidoras. Aquí no hay. En Perú se suele vender de las editoriales al canal. ¿El canal qué es? Son las librerías, las grandes superficies, las ferias, la web que vende a los lectores, y el lector es el consumidor final del libro. Con la literatura infantil hay otro proceso, porque en la literatura infantil hay una relación asimétrica de poder, y los niños no son los que escriben, los niños no son los que eligen, los niños no son, en algunos casos, ni los que leen, porque los libros para niños es el adulto el que se los lee. Bueno, ahí está el libro, el que vamos a presentar mañana, Un gran lío en la Pampa. Bueno, un autor. La noción de autor es una edición moderna, porque si ven todas las obras antiguas no tienen autor. No les interesaba ponerse como figuras de autor. El mío Cid no tiene autor. Es una obra bellísima. A pesar de su rudeza, es uno de los poemas que más me gusta. Me gusta incluso más que el Cantar de Roldán, el rey charles. En cambio, el Cantar del mío Cid empieza bellísimo, de los osollos tan fuerte mientras llorando tornaba la cabeza y estaba los capanos. Vio puertas abiertas, erutzos encañados, alcántaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin actores mudados. Habló mío Cid bien y tan mesurado, esto me han vuelto míos enemigos. La noción de autor y la protección del derecho de autor es una noción reciente. Antes, en la época grecolatina, que ya existía el autor daba sus libros a que se los copiaran, porque no los hacían con un fin lucrativo. Los hacían porque un mecenas les había dado platita para que escribieran su libro. Y quien quisiera copiarlo, lo copiaba y lo vendía. Se vendía en las grandes ferias como Frankfurt. Frankfurt era un mercado de libros muy antiguo, es un mercado de libros muy antiguo, y ahora se organiza la feria del libro más grande del mundo. Bueno, un autor siempre es una persona natural. Un autor no puede ser una persona jurídica. Si el autor es una IA, igual el prompt o los prompts han sido dados por una persona natural que se hace cargo de las consecuencias de esa obra. Hay una polaca que ganó el Nobel, que fue funada casi porque dijo que usaba la IA para hacer sus obras literarias. Lo dijo mal, porque la verdad lo que ella hacía era investigación de sus personajes para hacer sus novelas, no es que escribía sus novelas con IA. Casi la funa. ¿Qué es un editor? Pues eso es lo que dice la ley. Un editor, la palabra editor tiene muchos significados. Primero, un editor es el dueño de la editorial. El dueño de la editorial que plantea la política editorial. ¿Qué cosa es la política editorial? Por ejemplo, en el curso largo que se hace sobre los editores, se trabaja cómo se define una política editorial, pero en resumen una política editorial es qué voy a publicar, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, financiado con qué, cómo, cuándo, qué, con qué. ¿Qué tipo de libros voy a publicar? Voy a publicar libros solo de autoras, no voy a publicar autores. Voy a publicar libros de temática nacional, no me interesan los foráneos.
un editor define eso. Un editor también es aquel que va a comprar derechos a otros sitios. Yo me fui a Turín hace 2 semanas a comprar derechos, a hablar con otras editoriales para que me vendan los derechos de traducción para yo traducir esos libros a editoriales peruanas. Entonces la labor más importante de un editor es la de ser el filtro ante tanta diversidad que existe. Es abrumadora la cantidad de libros que se publican. Si no hubiera un editor, esto colapsaría. Ustedes no saben la cantidad de Wattpads que se publican, blogs que se publican. No se puede leer y navegar. Estamos en un océano que nos ahogaríamos en toda esa diversidad que existe. Y el editor es la persona que se encarga de hacer el filtro, hacer lo que ahorita está de moda decir curaduría. Ahora todos dicen la palabra curaduría. Cuando se habla de editar un libro, se habla de curaduría. Entonces lo primero, se habla de editor cuando uno es el dueño de la editorial que fija las políticas editoriales. 2, el que compra y contrata derechos de autor, aquel que busca y está mirando ¿qué me interesa? Yo, por ejemplo, cuando vi este blog de María José Osorio, dije, esto puede vender, habla de hombres y mujeres, de la eterna pelea y diferencia entre hombres y mujeres, esto puede vender. Yo quiero contratarla y la contraté. 3, el responsable de trabajar con el autor el libro, porque los libros no vienen perfectos del editorial, del autor, aunque los autores creen que la labor del editor es ninguna. Todos los autores creen que lo que salió publicado es producto de su talento y genialidad, y a veces, así les confieso entre nos, yo he reescrito páginas de muchos escritores, páginas enteras. No se debe hacer eso. Cuando ustedes sean editores no está bien. Pero a veces el apuro, la necesidad de terminar el producto rápido me ha obligado a hacer eso. Entonces, 1, el dueño que fija las políticas editoriales. 2, el que compra derechos como publisher, editor como publisher. 3, el editor responsable o editor de mesa o copieditor. Y 4, el coordinador editorial, ese que se encarga de coordinar los trabajos con, como dijiste, con todos, con el autor, con el ilustrador, con el diagramador, con el diseñador, con todos. Ese es el editor. Tiene como 5 significados: dueño, publisher, editor de mesa, copieditor y coordinador editorial. ¿Cuáles son la misión de un editor? Fisher es muy curioso, es obligar a los otros a aceptar nuestros valores. Es muy soberbio Fisher con la labor del editorial. Pero sí tiene algo de cierto, porque los editores que no se lucen son aquellos editores que buscan lo que el mercado quiere. En cambio, un editor que descubre lo que el mercado querrá, ese sí es un gran editor. O sea, ese que adivina lo que todavía no sabe el lector que va a querer. Ese es el editor que va a querer. Esther Tusquets, la que tenía la editorial Tusquets, que luego fue comprada por ¿quién? ¿Se acuerdan? Todas las editoriales hermosas, pequeñas, independientes, han sido compradas por Planeta o por Random House. Ella decía que no es una carpetita llena de derechos de autor. Dice, ser editor consiste en conseguirlos, en atraparlos, en fidelizarlos, porque algunos editores te amenazan, pero tú tienes un contrato. La verdad, cuando un autor está molesto contigo, mejor que se vaya, porque un contrato solo sirve para formalizar un acuerdo, no sirve para más.
otra cualidad del editor es rodearse de gente brillante, diagramadores ágiles que te entiendan la idea, diseñadores. Manuel Pimentel, un gran estudioso de la editorial, dice, habla más sencillo, ¿no? Es lo que definiste como editor, alguien que coordina todo para que el libro llegue perfecto a las manos de un lector. Y el canal, pues el canal puede ser un distribuidor, una librería o un librero. Y el canal hace todo un conjunto de actividades para atraer al mercado. Crisol, por ejemplo, solo hace ofertas tras ofertas. Ahora parece ser que la única cosa que sirve para vender son las ofertas. Antes se hacían activaciones, se diseñaban vitrinas hermosas para que los compradores vayan y deseen el libro, se hacían llamadores, se hacían material POP, Point of Purchase. Ya no se habla de eso. ¿No? POP, material POP, etc. Y el lector, pues, los postestructuralistas dicen que el autor no existe. Para algunos autores el lector no existe. Yo, por ejemplo, a mí no me interesa el lector cuando escribo mis libros. Yo escribo, tengo esa dicha porque normalmente los autores están pendientes de lo que quieren y piensan los editores. Por ejemplo, bueno, no importa. Los postestructuralistas dijeron que el autor había muerto. Esto es de construcción, ¿cierto? Esto que dice que no importa las intenciones del autor porque el comercio del sentido está entre el lector y su texto. Ya no le crean tanto a eso. Hay que saber el contexto histórico, hay que saber alguito de filología, hay que saber alguito de la biografía del autor, porque todo eso sirve para negociar el sentido de un texto. Bueno, el lector, según la ley, también es esto, ¿no? El lector es anónimo. Por eso Bryce decía que escribía para un sobrino al que le estaba contando los cuentos. Y la edición, pues la edición existe desde que existen los textos, los escoliastas. Esta es una de las glosas emilianenses. ¿Saben qué son las glosas emilianenses? ¿No? ¿Han estudiado latín? ¿Están algunos de lingüística? ¿Sí? No me recuerdo, las glosas son los apartados que escribían los lectores en los costados del texto. ¿Para qué? Me parece que es para notaciones relevantes. Está en latín el texto de las glosas, el texto original. Como ya en latín no se hablaba, los que glosan al costado están diciendo, por ejemplo, auricula, no auricula, porque las glosas ya están en un latín romanceado. Recuerden que el latín era aurícula, auricula, oreja y oreja. Entonces las glosas eran para explicar. Estos son editores, notas de editores. Los escoliastas editaban. En la época antigua se decía editor al que imprimía los libros, como el ingenioso Hidalgo de la Mancha. Este es el gran editor Herralde, que se inventó el premio Herralde y descubrió muchos autores importantes con su gran editorial Anagrama. Y bueno, eso es lo que le quería mostrar muy rápidamente ahora. No sé si tienen preguntas. ¿Se llevaron el micrófono?
han puenteado. Yo también. Buenas noches. Me ha parecido muy interesante la ponencia que usted ha brindado, pero me ha surgido una duda acerca del papel del editor. ¿Cómo un editor puede saber que un libro tiene los rasgos necesarios para no ser potencialmente querido por el lector sin que vaya a ser tan comercial? ¿A qué me refiero? Justamente usted explicó las líneas de la genialidad del editor, ¿no? Para encontrar un libro que cumpla con ciertas características que el lector no sabe que quiere, pero podría querer, a diferencia de los otros libros que básicamente van a ser comerciales y se pueden vender. ¿Cómo un editor sabe qué características debería tener este tipo de libros? No sé si me dejo entender para nosotros. Sí, yo entendí perfectamente la pregunta. Los editores tenemos que tener una bolita de cristal. No es cierto. Eso es un conocimiento no medible. Y tampoco es que te inventes o sea mágico. Mira, los editores viajamos a diferentes ferias del libro del mundo. Y ahí vemos cosas que todavía no están en nuestro mercado. Y ahí podemos decir, en Lima se está hablando, hay una cierta disconformidad con los productos lácteos. Y este libro habla de los misterios de la leche. O aquí se está discutiendo estas cosas. Entonces, hagamos un libro sobre los misterios de la leche. ¿Cómo llegas a ese conocimiento? Pues un editor tiene que ser una persona muy, pero muy informada. Y no solo informada de cosas literarias, tiene que estar informada de los chismes del mundo, de la última noticia, de la política. Todo eso hace que aquello que se llama intuición se arme como un rompecabezas ante un estímulo. Entonces, ¿te enseñan eso? No. ¿Cómo sabe un editor? Tampoco es que lo sepa absolutamente, porque a veces hay grandes fracasos editoriales y tiene que quemar o picar esos libros que han hecho. Entonces, un editor no encuentra bestseller tras bestseller. Quien encontró a Harry Potter no volvió a encontrar otro libro igual. Pero Harry Potter le sirvió para hacerse millonario. Y era una pequeña editorial. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está en la curiosidad que tiene el editor. El editor es una persona muy curiosa, que siempre está mirando. Se le salen los ojos por aquí, por allá. Está con la oreja atenta aquí, como de chismoso. Y entonces es eso. Una persona muy informada, muy chismosa. Por allá preguntó, tú primero, oye, ¿qué estás ahí? Sí. Luego viene aquí y aquí. Entonces no te puedo dar una receta de cómo sabe un editor. Ya. Es una buena pregunta. Mi pregunta iba de si usted considera de que un autor podría, digamos, editar su propia obra. Porque supongo que hay una relación y cariño cuando uno escribe su obra y dice, ya está hecho. Y aparte, pues, un editor pues tiene que editarlo. ¿Usted considera de que es posible ese proceso o cómo lo ve, más o menos? Digamos, usted nos mencionó de que también escribía. ¿Usted considera de que podría editar sus propios libros con su experiencia de editor? Cuando soy autor no suelo meterme en el trabajo del editor. Porque cuando tú escribes, como tú dices, tienes apego a tus cochinadas o tus tonterías. Yo tengo apego a mis palabras. Es bien difícil que yo tiene que haber un ojo externo que me diga que aquello que escribí no sirve. Pero yo le tengo que tener confianza para aceptar que eso que me está diciendo es cierto. Es muy difícil ser editor de sí mismo. A lo más que puedo editar yo son mis textos científicos. Y ni eso, porque me
da mucha flojera estar revisando la ortografía y la gramática. Y se me pasa. El último libro que he editado ha sido este libro que se llama Juguetes, que es el primer libro de literatura infantil. Se publicó en 1929 en Perú. El primer libro de literatura infantil peruano. Y da la curiosidad de que tiene una relación con Arequipa. El ilustrador es arequipeño. Un gran pintor arequipeño. No saben quién es. ¿Quién es? Un gran caricaturista que a los 14 años ya había hecho su primera exhibición. Pintor costumbrista. Jorge se llama. Mucho TikTok. Jorge Binatea Reynoso. Bueno, yo edité este libro y tomé varias decisiones editoriales. Por ejemplo, usé la primera edición. ¿Eso se hace? ¿Han llevado crítica textual? ¿No? Bueno, las reglas de la crítica textual dicen que uno no edita sino la última versión del autor, si el autor estuvo vivo para corregir sus libros. Pero no, yo me surré en esa regla de la crítica textual y edité la primera edición. Si quieren saber tendrían que leer el ensayo que va al final, pero no se lo voy a explicar ahora porque hay preguntas. Entonces, yo prefiero que tener un editor siempre en mis libros. Es bien difícil despegarse de su propio texto. Buenas noches. Mi duda surge más acerca de cómo o cuál es el proceso que necesita un editor para crearse a sí mismo como editor. ¿Qué pasos tendría que seguir? Yo recibí inducción de mis pares en Colombia, de mis jefes en Colombia, luego he llevado cursos de edición. La universidad me sirvió mucho porque yo estudié lingüística, entonces las cosas de gramática y ortografía no tenía ningún problema, ninguno, comillas. Siempre hay, por ejemplo, hablábamos ahora en el almuerzo con Isabel de García Márquez, que empieza su 100 años de soledad con un error de consecutio temporum. ¿Saben lo que es consecutio temporum los lingüistas? ¿No saben? ¿Y saben el error de 100 años de soledad? Frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Cuál es el error? Hay un error de consecutio temporal. Y nadie le dijo nada a Gabriel García Márquez. Ese error es una cosa insignificante. Entonces, ¿cómo se forma uno como editor? Pues, leyendo mucho, teniendo una mirada crítica de lo que lee, llevando cursos. Ahora el Fondo de Cultura Económica tiene una colección para los editores. Se llama Libros sobre Libros, y justamente el curso que les digo que dura 8 semanas, que ha sido un resumen de la primera sesión, se llama como este libro. Yo no lo había visto. De la idea al libro se llama este libro. Y justo existe este libro, que es un manual completo sobre cómo se hace un libro desde el inicio hasta el final. Entonces se lee muchos libros de este tipo profesionales, se conversa con colegas, etc. Es difícil ser editor en el Perú. Ahora sí. Sí, yo tenía dos preguntas, pero la primera ya la respondieron. Bueno, era más que nada que venía de algo que me dijo un conocido por ahí, de que los editores se formaban siguiendo a editores más viejos, que sí, ¿no? Por lo que estoy viendo, sí. Y también quería hacer una pregunta un poco más, en el momento de usted ya tener el producto ya hecho y ya tener que definir un costo, ¿cómo lo define usted? Porque uno de los problemas que yo he tenido ha sido al momento de considerar la distribución en librerías, por ejemplo, que te cobran un 30%,
Entonces, ese 30% ya tiene que estar considerado en el costo final. Yo lo que hago siempre es un análisis financiero antes del proyecto. Me invento, calculo cuántas páginas podría tener, cuál podrían ser los que intervienen en el proceso editorial y hago mi tabla de Excel con un análisis financiero sobre costos de inversión, costos de venta, costos de mercadeo, regalías, costos de impresión, costos de diagramación, todo eso, costos de distribución, todo eso lo hago previo al proyecto. No puedo hacer un libro, a mí me da pavor fijar el precio al final. Los editores independientes, jóvenes, hacen el libro y luego piensan, ¿cuánto cobro? Yo lo pienso antes. Entonces, ¿usted recomienda hacer un análisis de costos? Sí. Que me meta mi curso de Excel y... Sí, o si no, me escribes y yo te mando la plantilla. ¿Tiene una plantilla? Tengo una plantilla. ¿Me la puede pasar? Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Me escribes, yo te mando la plantilla. Yo le mando la plantilla a quien quiera, porque no se puede hacer un producto si no tienes un análisis financiero previo. No se puede. Te vuelas, te alucinas. Y es fácil calcular cuántas páginas puede tener un libro. Miras un libro diagramado, cuentas el número de palabras que tiene y tú crees que así va a ser tu libro y tú cuentas tu Word cuántas palabras tiene y lo divides en páginas. Y en relación a cuánto usted calcula va a costar cada libro o cuánto va a costar el lote de libros, ¿qué relación tiene el precio al que lo va a vender? ¿Es el doble, el triple? ¿Del costo de impresión? O sea, del costo total. ¿El costo total? Claro. El margen suele ser entre el 50 y el 70%. O sea que si me cuesta un libro 10 soles, lo tengo que vender a 15. No. A 15 o a 17. Ya. Como mínimo. Muchas gracias. El costo total, dices. Con Claro. regalías, con descuento, Sí, o sea, con ya... descuento al canal, etc. Claro, o sea, el producto final, ¿no? O sea, cuando usted ya saca, digamos... El producto final no. Es asumiendo costos de regalías, asumiendo costos de mercadeo, asumiendo costos de canal, de distribución, todo eso. Ya. Porque si tú solo cuentas el costo de la impresión más el costo de diagramación, corrector de estilo y editor, pues te quedas corto. Tienes que meter todos los costos. Y ya con eso le sumo un 50%. Sí, 50% para que te quede ganancia, porque si no, no te queda. Claro. Ok. Muchas gracias. Los que están apurados, cállate, yo no me fastidio. Bueno, me surge la siguiente duda, la verdad. ¿Cómo usted precisaría una diferencia entre un editor y un corrector de estilo y ortográfico? Como, no sé si estabas, pero la palabra editor tiene muchos significados. Está desde el dueño de la editorial que fija las políticas editoriales, es decir, qué editar, cuándo editar, con qué editar, con quién editar y para quién editar. Ese es el dueño. Existe la figura del publisher o director editorial, que es el que contrata a los autores, los que busca qué títulos nuevos voy a incluir, qué temáticas voy a incluir, y ese contrata a los autores, pero no se encarga del libro. Los contrata y viene y le dice, oye, editor, toma esto. Ese editor es el que negocia con el autor, no plata, sino negocia qué cambios va a hacer, si va a cambiar la trama, si va a mejorar un autor, un personaje, no va a cambiar el personaje, si va a cambiar de narrador, no va a cambiar de narrador. Y luego, ese se llama copieditor o editor de mesa. Y luego hay alguien que es un coordinador editorial, que es el que, o asistente, que es el que vincula al editor de mesa con el diagramador, con el diseñador, con el ilustrador, coordina las cosas, pide los recibos, está al tanto de los pagos. También le llaman a veces editor, pero no es. Pero cuando somos una editorial pequeña, el editor hace todo, o el dueño hace todo. Y luego está el corrector de estilo, solo se fija en cosas
cosas de ortografía y gramática. Y no puede corregir un monólogo de discurso libre. Un monólogo interior no lo puede corregir, no le puede poner comas ni punto, porque así lo ha querido el autor. Entonces, el editor tiene que estar fijándose de que el corrector de estilo no corrija mal. Cuando edité a Conchado Lucio, había un corrector de estilo que quería anularle los quechuismos o el español andino. Y yo, ¡ay, qué horror! Porque un corrector de estilo no tiene por qué saber que esa es la decisión del autor. Entonces el editor tiene que explicar: aquí, no, corrígeme solo cuestiones ortográficas, no te metas en nada con la gramática, por favor. Entonces el corrector de estilo no se mete en los contenidos ni en el estilo del autor. Por más que se llame corrector de estilo, no se mete en el estilo. Y luego hay correctores científicos que velan por la correlación y veracidad de los textos. O sea, por ejemplo, si un texto es de química, tiene que ver que si lo que dice el autor está correcto. Tu lingüista de repente sabes algo, pero no tanto como para decir, oye, esta ecuación está bien. No, tiene que haber un corrector científico. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Espero que algún día armemos este curso que se llama De la edición al libro, que son 8 sesiones de 3 horas cada una, donde se hablan de todos los procesos que involucra ser un editor. Gracias. Bueno, agradecemos profundamente al señor Rubén Silva por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y reflexiones sobre la labor editorial. Su participación nos ha permitido comprender mejor el papel fundamental de que desempeña el editor, ¿no?, en la construcción de una obra y la difusión de la cultura. Asimismo, también agradecemos la asistencia y la participación de todos los presentes. Esperemos que esta actividad contribuya a fortalecer su formación académica y profesional. Muchas gracias y otra vez aplausos para Rubén, por favor.